de Bitcoin a día 18, domingo, para lo que queda del fin de semana y ya para inicios de la semana que viene. Lo primero, quería tocar algunos elementos que dejé pendiente en el vídeo anterior, que dejé muy claro que Bitcoin está en un fractal de su ciclo anterior, cumpliéndolo perfectamente, cumpliéndolo al milímetro, que da miedo. Puedes repasar el vídeo. Y también estuvimos viendo que habían zonas de absorción muy importantes por la zona alta, sobre todo en la zona de 97.000, y que de momento iba a ser muy difícil de superar esa zona. Mañana, cuando abra la bolsa, día lunes, si podemos tener esa trampa alcista de la que hablamos antes de caer o desde aquí caeremos directamente a los infiernos. Eso es lo que me interesa saber. Así que he recopilado algunas pistas que nos pueden servir muy bien para el inicio del lunes y estar preparados y ver posibles operaciones o posibles coberturas que podemos tener para el inicio del lunes y no llevarnos sorpresas. Bien, pues en el delta acumulado, que voy a empezar por ahí, he visto un movimiento bastante interesante y fue esta bajada bastante agresiva que hubo en el CVD. Sin embargo, aguantó bastante bien el precio y mientras estuvo rankeando el CVD, el precio volvió a subir y recuperó esta zona. Con lo cual nos quiere decir que también han habido absorciones bastante importantes en la zona de 94.500 y zona de 95.000 dólares. Esto a mí me dice algo clarísimo, que junto con las zonas de absorción más grandes aún que vimos por la parte de arriba, que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, y ahora con estas que nos salen por la parte baja, podríamos decir que ya podemos estar creando un rango. Con lo cual es muy probable que empiecen a formarse estas zonas importantes que el precio va a tender a respetar. Ahí tenemos los excesos de ese rango, tanto por la parte alta como por la parte baja, pero vemos que lo respeta bastante bien y además confirmamos con unas absorciones que son tremendas. O sea, este rango va a ser clave para la apertura de la semana que viene. Aunque como venimos de un rango tan amplio que llevamos generando semanas, dudo que el movimiento tienda a quedarse mucho tiempo en la parte alta. O romperá por arriba o romperá por abajo. Pero de momento esto nos sirve para encontrar el punto clave de no retorno, por así decirlo. Bien, pues ahora que hemos dejado claro ese rango entre los 97.000 y los 95.000, vamos a pasar a explorar otros elementos que tengo por aquí. Bien, pues empezando con el tema macro, el tema de los ETFs, que he visto muchos inversores que están diciendo de que han entrado muchísimos ETFs y de que de aquí esto tendría que tener un efecto en el precio bastante fuerte. Yo discrepo bastante. Como veis, el último día, el día viernes, hubieron resultados negativos, hubieron retiradas de Bitcoin, aunque es cierto que días anteriores teníamos como 15 o 20K de entrada, pero que para mí mixto, porque se contrarrestan con las semanas anteriores en las que han habido también salidas bastante fuertes. Y otra cosa que quería mirar es el supply de stablecoin, que aunque vemos que ha tenido un repunte bastante pequeñito, no ha sido muy grande, y algunos lo achacan a que eso podría tener un impulso aún más grande en el precio, ya que vemos que está repuntando desde ayer mismo, desde el día 16. Yo discrepo bastante porque también he contrastado esta última subida y me di cuenta de que aunque Bitcoin empezó a caer fuerte el día 7, 8, 10 de octubre, como vemos en el supply de stablecoin, hubo una subida súper fuerte, que si hubiéramos leído esto y hubiéramos operado siguiendo esta gráfica, claramente nos hubiéramos seguido comiendo una caída tremenda. Entonces esto nos dice que esta gráfica viene con bastante retraso. Algo que sí me está mosqueando bastante, que sí que me tiene la mosca detrás de la oreja, es que estamos en avaricia, en el tema de la bolsa. Y mi pregunta es la siguiente aquí. Si mientras que todo ha estado haciendo máximos históricos, ya ha estado súper fuerte, Bitcoin lo hemos visto tan débil y todo, no sé, ¿qué esperamos de aquí? ¿Qué esperamos? Que cuando el SP o los índices empiecen a corregir mínimamente, no digo que tengan una corrección fuerte, ni un bear market, ni nada así, solo digo que cuando el SP 500, Nasdaq, similares, empiezan a tener una pequeña corrección, ¿cómo crees tú que va a actuar Bitcoin? Porque yo veo muy raro que cuando estos índices tengan una corrección, Bitcoin entonces se vaya a poner a subir. Yo creo que al revés, le van a afectar todas estas bajadas, cualquiera que tenga, y posiblemente tire el precio muchísimo si de verdad tenemos una corrección medianamente profunda en los índices americanos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque yo tendría miedo de eso. Si estoy alcista en Bitcoin, tendría bastante miedo de decir, coño, estoy acumulando, no paro de comprar Bitcoin y mientras todo está subiendo, mi activo está aquí que no se mueve demasiado. ¿Qué va a pasar cuando todo baje? Va a empezar a subir él contra todo pronóstico. Pues con eso hay que llevar bastante cuidado y es también un contraindicador de que me está diciendo que Bitcoin está con bastante debilidad. Si tiene viento a favor y ha conseguido llegar hasta ese punto y no tiene pinta de que vaya a subir más, ya vemos absorciones súper fuertes, el retail incluso, la mayoría de gente poniéndose negativo y con mucho miedo de que suba porque bear market. Entonces, todo nos lleva a eso. Por lo menos tenemos la probabilidad más alta de que el precio siga cayendo. Me gusta mucho seguir el Nasdaq porque veo muchos parecidos con Bitcoin, cómo está actuando. Fijaros que se parece más este índice que cualquier otro a Bitcoin, porque cuando hizo su máximo histórico empezó a caer, también en octubre, noviembre, empezó a caer y a raíz de ahí
intentó hacer nuevos máximos, pero no consiguió el máximo anterior, no consiguió llegar a su máximo histórico, al igual que Bitcoin. Sin embargo, todos los demás sí que han llegado, S&P máximos y todos los demás, ¿no? Dow Jones, etcétera, etcétera. Empresas de riesgo. Fijaos cómo está el DAX alemán, que suele adelantar, a mí me gusta mirarlo, me suele adelantar algunos movimientos en otros índices y fijaos cómo está explosivo en zona de FOMO total y yo creo que va a necesitar una corrección bastante fuerte que cuando se lleve a cabo junto con todos los demás índices me gustaría ver cómo reacciona el mercado de las criptomonedas, la verdad. Así que a mí lo que más me interesa ver este fin de semana es si los cortos que se están abriendo, porque se están abriendo bastante cortos, son de retail o son de verdad de ballenas importantes que ponen sus stops bien puestos, no ponen estos obvios y que no los van a cerrar fácilmente. Así que también voy un poco en contra con el argumento de que sí o sí el precio va a ir, tiene que subir esto y tiene que tocar y tiene que comerse los stops de los cortos. Estoy un poco en contra por eso, porque si los cortos que se han abierto en esta zona de arriba son cortos de gente importante, de manos grandes, de instituciones, esos cortos no son cortos débiles, no van a romper ninguno de estos y esos cortos están preparados para aguantar subidas más altas que esta y para tener zonas de absorción cubriendo esos cortos. Así que mucho ojo, porque no siempre que se abre un clúster de liquidez muy grande corresponde al retail y gente que pone los stop débiles. Muchas veces, bueno, más que un clúster de liquidez, cuando sube el open interest no siempre sube por el retail, a veces sube por instituciones y defienden muy bien ese open interest, así que cuidado. Resumiendo aquí para no dar el lío, es que están sufriendo bastante, están abriéndose muchos largos como siempre y como se ve aquí sufre cuando el precio cae, pero también están abriéndose muchos cortos, entonces eso sube un poco las posibilidades de que empiece la semana positiva, por lo menos eso nos dice Open Interest, ahí tenemos un tick a que la semana va a empezar positiva. Sin embargo, el funding rate, aunque está bastante neutral y las últimas semanas, meses, cuando está en el rango, no ha dado señales muy claras, cosa que es raro porque el funding rate sirve muchísimo y bien usado en momentos clave de mucha euforia o de mucho food, se puede usar para hacer mucha pasta, pero no es el momento y no le daría mucha validez. Aún así lo tenemos positivo, con lo cual hay ventaja para manos grandes que quieran empezar a abrir cortos y a tirar el precio abajo. Hay que tenerlo en cuenta, pero nada excesivo porque está bastante bajo comparado con días anteriores. El interesante heat map de liquidez, que si lo vemos en temporalidad más pequeña nos puede dar datos más confusos, pero yo creo que así, poniéndole la temporalidad de 3 meses, nos quita la mayoría del ruido y nos deja ver claramente que aunque tenemos imanes súper grandes por la parte de abajo, se ha abierto uno bastante gordo y muy cercano en la zona de 98.500, como digo, máximo precio 99.147. Yo lo digo claro, esa es mi zona clave donde yo estoy metiendo los stops de todos los cortos que he estado haciendo aquí arriba y los próximos que voy a hacer si el precio sube y tengo oportunidad. Ese sería mi precio máximo, especulando con que todos estos cortos que se han abierto son de retail y han estado creando, como hablamos, esa debilidad estructural por abajo del precio, con lo cual el de aquí podría subir rápidamente haciendo short squeeze. Entonces esa es mi idea. Es cierto que puedo perder los estos que pongo aquí, puedo perder mucho capital, pero es que no voy a tener una oportunidad así. Estoy dispuesto, está claro que lo que pongo aquí estoy dispuesto a perderlo y no me supone tampoco el fin de mis días. Pero ya os digo, esto es una buena pregunta. ¿Es de verdad la mayor oportunidad que existe en Bitcoin de meterle un corto? Porque el máximo histórico es muy difícil de encontrarlo, ¿sabes? Toda la gente quiere pillarlo y cada ciclo lo hace muy diferente y cada ciclo hace una trampa cada vez mejor, como debe ser, como funciona el mercado. En este punto creo que sí es más predecible y así me lo dicen los dos ciclos anteriores. Entonces, ¿por qué no aquí a la tercera volver a intentarlo? Y esta vez intentando sacar un extra más. Claramente por abajo hay un imán tremendo y en cuanto el precio tocara eso, se me hace muy difícil que el precio vaya a subir más arriba si no entra spot de loco. Muy difícil que pase de 100.000. Lo más probable es que baje buscando este gran imán y comiéndose toda esta debilidad que hemos estado hablando. Imaginaos la debilidad que, si hay de cortos, la debilidad que puede haber de largos por aquí abajo. Es una locura, va a ser una cascada. Va a ser una cascada. No digo que el precio caiga de golpe, porque seguramente vaya cayendo con sus rebotes y metiéndole miedo a los cortos, pero que la debilidad estructural está clara por abajo. Con el clúster más grande, tremendo, tremenda bomba de liquidez en 86.300. Importante gráfica a tener en cuenta. Y ya para ir cerrando y concluyendo, una joyita que voy a traer, que me gusta mucho ver, y es el ratio de long short, tanto en las cuentas como en el volumen total. ¿Y qué significa eso? Pues veréis, la mayoría de cuentas ahora mismo están en long, con 57.51%. Hablo de Binance. La mayoría de cuentas en Binance, que es el exchange más grande del mundo y el que más liquidez mueve, tiene mucho acceso de usuarios retail, pero también tiene mucho acceso institucional. Y me dice que la mayoría de cuentas están en long, mientras que la mayoría del capital claramente está en short. Además es un ratio que lo estuve mirando en el vídeo de ayer, ya lo saqué, pero se está expandiendo más, está aumentando la diferencia de ese ratio y cada vez hay más cuentas en long y cada vez hay más volumen total en short, lo cual no quiere decir
que la mayoría del retail se está poniendo en long, mientras que las manos grandes y las cuentas más grandes y más gordas se están poniendo en short, que el que tiene más poder de mover el precio está diciendo que el precio tiene que bajar, así que ojo con eso también. Y bueno, poco más, mucho ojo con las zonas de volumen a vigilar, que ya sabéis que hacen de imán y de resistencia, así que por ejemplo tenemos aquí esta zona en 95.000, que el precio, como decíamos, está en ese rango que hemos visto aquí en Atas, tenemos aquí marcado entre 97.000 y 95.000, y que en el caso del soporte corresponde con una zona de volumen bastante importante en el precio de 95.200, que también coincide con el soporte retail, como le llamo yo, porque veréis, esta resistencia que veis aquí, vale, esto es una resistencia del libro, sí, ya lo sé que lo dice el trading clásico, que esto es una resistencia que tiene que actuar como tal, pero también, igual que una zona de resistencia, también actúa como una zona donde las manos grandes quieren ir a por la liquidez y a por el precio. Entonces, mientras que el retail dice que esto es una resistencia que es imposible que pase y ponen todos los estos por aquí abajo, las manos grandes están pensando, cuánta liquidez aquí, vamos a ir aquí. Así que para el retail esto es una resistencia. Para mí es una zona que le gusta a las manos grandes y que van a ir seguramente a cazar liquidez ahí próximamente. Igualmente, mucho ojo con las zonas de volumen, porque como digo, siguen actuando de resistencia. Eso también lo mira mucho el institucional. Como vemos, el de aquí no es tan importante como el que tenemos en 91.374. Este puede ir a probarlo próximamente. Yo diría que para mediados de la semana que viene, o incluso para el final de la semana que viene. Y ahí me la estoy jugando ya dando fechas, pero también siguiendo el ciclo anterior, que se cumplen las fechas de puta madre. Por eso es que tengo que seguirlo. Hasta que se siga cumpliendo, yo estoy ahí al pie del cañón. Además, siguiendo la teoría de que todo es un fractal y que como es arriba es abajo. Así que eso seguro que es cierto. Lo único que no puede ser cierto es que mi interpretación del fractal esté bien. Eso podría no estar bien. Pero todo es un fractal en conclusión. Y ya voy a cerrar con tremenda gráfica, que a mí también me encanta apoyarme. Ya sabéis, ya lo he dicho alguna vez, que yo no, en verdad no tradeo como tal figuras ni patrones típicos en Bitcoin y en activos así, porque son súper manipulables, esas mechas, esas cositas que nos quitan los stocks y que nos quitan los stocks y que nos rompen la figura y que nos invalidan figuras. En la dominancia de USDT suele pasar poquito, suele pasar poquito. Entonces tenemos un rango que se formó, que coincide muy bien, si os fijáis en este gráfico, coincide muy bien con los rebotes de Fibonacci, coincide todo, me encaja al pelo, la mitad del rango encaja haciendo de resistencia, las zonas de volumen. Esto ahora mismo me entra muy bien. Fijaros aquí lo que pasó, lo que tengo en gráficas más pequeñas, que también estuve tradeando y es el hombro cabeza a hombro que hizo antes de iniciar la subida. Como digo, la dominancia de USDT me fío más de la figura y por eso me gusta más tradearla. Y fijaos aquí cómo terminó su caída con un hombro cabeza a hombro perfecto. Además, la cabeza hizo un doble suelo, lo cual es una señal muy buena también. Y el hombro derecho también hizo un doble suelo, cumpliendo estas dos figuras internamente, el hombro cabeza a hombro de fuera y ahora mismo está aguantando en la neckline, que ya ha roto por arriba, por eso me da señales de que el precio próximamente, además por encima del POC, de que próximamente podría tirar el precio a cumplir, como veis, este objetivo que marco con la línea naranja en una dominancia del 6,15%, que eso reflejado en Bitcoin y las altcoins, aunque es un poco difícil saber el punto exacto, porque va fluctuando un poco el capital entre Bitcoin y las demás altcoins, por eso cambia la dominancia según, pero ese precio nos puede tirar claramente a precios mínimos de 92.000. Y como digo, una figura bastante bonita que ya ha roto la neckline, con lo cual ha confirmado que se podría cumplir y que es mucho más difícil de manipular. Y bueno, yo creo que me he enrollado muchísimo hoy. Espero que haya servido el análisis y nos vemos pronto. Dale apoyo con un like, comentario. Abajo también tengo para, si quieres abrir cuenta de trading, puedes usar mi código de OneFury y nos regalan un par de acciones a cada uno que pueden ser de bastante pasta, así que eso está muy guapo. Y cualquier duda la respondo en comentarios. Hasta la próxima.